Bueno, gracias Eduardo Gallardo por tu tiempo y tu predisposición para charlar este rato conmigo. Venís de España, de un preolímpico, recién estás llegado con la selección femenina de handball. ¿Cómo es competir un poco en pandemia y más en un momento en el que este torneo se tendría que haber suspendido? Sí, la verdad es complejo. Creo que a nuestro equipo es lo que peor le tocó porque las chicas que estaban en Europa venían compitiendo y en diciembre habían jugado el europeo tanto España como Suecia, así que venían con un rodaje realmente muy bueno. Son equipos superiores a nosotros y para poder hacer partido o tener posibilidades, nosotros tenemos que estar en un nivel muy alto y ellas quizás no es un mejor día para poder ganarles. Y acá estuvimos con 9 chicas que no jugaron desde el Mundial de Kumamoto. Pudimos hacer 2 partidos amistosos previos y la verdad tuvimos momentos buenos durante los partidos, pero fue imposible mantener el ritmo. Y nada, es muy difícil así, ¿no? Hoy resultan todas excusas, pero la realidad es que mientras las otras dos selecciones jugaban todos los fines de semana, estuvieron parados muy poco, las nuestras no jugaron partidos. Y si hubiera ido Senegal también, porque de todo el equipo solamente 2 juegan en Senegal, las demás juegan en Francia, así que creo que hubiera sido realmente mucho más complejo todavía. Siendo cabeza de un equipo, de un grupo, ¿cómo se trabaja durante todo este tiempo en el que no podés entrenar y tenés que seguir o seguir teniendo un grupo armado sin tener contacto con ellos? Mira, nosotros por suerte empezamos cuando se abrió para los deportistas que estaban clasificados a los Juegos, al toque a los 2 meses abrieron para los que estaban la posibilidad de clasificar y entrenamos primero con unos protocolos muy específicos al aire libre, sin contacto y demás, y ya para diciembre ya estábamos entrenando casi con normalidad. Había pasado un año del Mundial, pero más allá de eso no tuvimos competencia. Entonces es difícil. Durante la época que estaban en cuarentena, creo que al principio era todo raro para todos, entonces lo tomamos de diferentes formas, pero a medida que fue pasando el tiempo fue lo más complicado. Pero bueno, buscamos la forma de trabajar nosotros con la motivación o que cada una pueda sacar su motivación interna para seguir metiéndole más allá de lo que iba pasando. Hay cierta falta de humanización de la jugadora, llevándola, teniendo que ir hasta España a jugar este preolímpico, con un riesgo de contagiarse, ya que allá está muy grave la situación. Ahora, ¿cómo lo viste eso? ¿Cómo se manejó la federación en ese sentido? No, nosotros primero acá tuvimos un gran apoyo de la Confederación Argentina, del ENARI, del Comité Olímpico y Secretaría de Deportes, donde la verdad armaron acá en el CENAR una burbuja para nuestro equipo, prácticamente lo que era la parte de entrenamiento. Así que estuvo bien eso. Y cuando fuimos a la competencia había una burbuja, que era, mismo en el hotel estaba la burbuja roja, que era lo que separaban para los que competían, que no tenías contacto con nadie, solamente entre nosotros y nos testeaban todos los días. Entonces, nada, es raro todo, ¿no? Porque en definitiva también te puede saltar COVID a los que lo tuvimos, particularmente tanto a mí como a él, que el primer testeo nos dio positivo. Nos hicieron un estudio de sangre, de antígenos, y dio que no, que lo que habíamos tenido era el COVID, pero no contagiábamos ni nada. Después, por suerte, dio positivo, porque eso hubiera sido realmente complejo, ¿no? Tanto para nosotros, para cualquiera, porque termina dejando afuera de una competencia cuando no podés contagiar, eh, porque lo tuvimos en enero, los dos. Entonces, nada, es una situación media también complicada. Creo que hay que adaptarse a lo que nos toca vivir ahora, que no es lo mejor ni lo que estamos acostumbrados en definitiva, pero hay que amoldarnos porque en definitiva hay que seguir. Arrancaste este proyecto la selección femenina hace relativamente poco, si no me equivoco, en 2018. Son 3 años, pero para un proyecto como, por ejemplo, que tuviste con los gladiadores, todavía es corto. ¿Vos cómo manejas esto de los tiempos? ¿Todavía es pronto para sacar un análisis de lo que se hizo? ¿Dónde se pone el punto para definir lo que está bien y lo que está mal? Y en realidad largamos a fines del 2018, así que lo que tuvimos fueron esos 3 meses de trabajo del 2018, el 2019 que realmente fue un trabajo y después el 2020, no sé cómo llamarlo, pero no sé si hubo mucho trabajo de impronta nuestra.
No, nosotros arreglamos hasta París 2024, hasta la clasificación a los Juegos de París, porque no creo en los proyectos o los procesos a corto plazo, salvo que llegues a un equipo que sea de elite, que ahí sí que los resultados son inmediatos, si no, nada, no sirve que agarres hoy la selección mayor masculina, por ejemplo, como está, mantener ese nivel o superarlo un poquito, que la realidad nuestra también no da para superarlo mucho más que eso, ¿no? Creo que está muy alto el nivel, mismo en la etapa mía del 2011, 2015, ahí se sigue manteniendo ahora. Pero con las chicas, cuando yo empecé en un grupo de chicos juveniles y cadetes cuando empecé y con ellos subí a la mayor, y acá es diferente, agarré un grupo de jugadoras que ya venían de un proceso de desarrollo muy bueno que habían hecho con Eduardo Peluchena, que era el entrenador anterior, pero hay que trabajar mucho en las bases para generar mejores jugadoras, ¿no? Creo que hay que apuntalar a eso, a darle mayores herramientas a los entrenadores de base. Y lo que estamos trabajando es fundamentalmente la parte de la mejora de la técnica individual, de la mejora física y de la mejora mental. Y sin duda creo que en el 2023, cuando las chicas más jóvenes, que empezaron ya hace un tiempito con nosotros, que hoy tienen 25, empezaron a los 21, 22, a los 20, hay chicas que tienen 21 años hoy, van a estar en una edad ideal para dar el salto de calidad. Entonces el ciclo, por eso, cuando cerramos hasta 2024 y no la clasificación, que en definitiva hubiera sido al año y medio de nuestro trabajo, porque sabemos que modificar cosas y poder que llegue nuestra idea lleva su tiempo. ¿Es complicado trabajar a largo plazo en un país en el que todo es a corto plazo, en el que todo tiene que ser en el momento? Mira, creo que hay un gran aval de la parte dirigencial, me pasó con los varones y ahora con las chicas también, y siempre se planteó un trabajo a largo plazo. Quizás hoy se generan muchas más expectativas, ¿no? De todo, entonces, nada, creo que ese es el mayor problema. Particularmente con las chicas, se hablaba de un partido y de un partido. Nosotros también internamente hablamos de un partido, pero sabía que el partido para ir a los juegos no es solamente un partido. Es ganarle a un equipo entre los 7 del mundo, o el segundo o el séptimo, y en femenino nunca le ganó una selección europea, ni de segundo nivel ni de tercer nivel. Entonces, se generan muchas expectativas para la gente que realmente no lo son. Entonces hay que trabajar y eso lleva su tiempo. ¿Y ahí qué se Pero hace? Cuando tenés un partido o un preolímpico así que jugás contra las potencias a los que nunca pudiste ganarles o que tenés que hacer, dar un batacazo, digamos. ¿Es más fácil trabajar o es más difícil? Porque como que también hay veces que nadie espera nada de vos y es más fácil trabajar y hay veces que también se genera esa expectativa y tenés que dar cierto margen también para equilibrar. sí, en realidad es complejo porque se dio justo que yo agarré las chicas y como se dieron varios batacazos conmigo en los varones y empezar a ganar el europeo y empezar a juego olímpico, eso también termina generando más expectativas. En mi caso me gusta trabajar con presión, no tengo problema, pero creo que al menos ahora está bueno porque más allá de las expectativas se saben las realidades y la construcción, esto sirve para construir para lo que viene, ¿no? El aprendizaje creo que es fundamental y por eso creo que los proyectos son a largo plazo. Por eso, nada, desde no tener presión para ganar, pero en definitiva terminas teniendo presión igual cuando representas a tu selección y se empieza a manejar mucho que es solamente un partido para los Juegos Olímpicos y con el empate es mejor para nosotros porque tenemos dos posibilidades, sí, pero tenía que jugar contra el séptimo y contra el segundo del mundo. Y es clarísima la diferencia en inferioridad de condiciones estructurales, económicas. Bueno, acá es un deporte que no tiene muchos recursos y ni siquiera es profesional. Eh, ¿Cómo se hace para llegar a ese nivel o no se llega? Mira, yo creo que se van subiendo escalones y se van subiendo niveles, pero creo que tiene hasta cierto punto, ¿no? Más allá de lo que querramos, creo que llegas hasta cierto nivel. Eh, Hoy es complejo, creo que vamos a ir a los Juegos Olímpicos sin duda de París, nos meteremos en los Juegos Olímpicos entre los 12 del mundo por sistema de clasificación,
Pero nada, yo cuando estaba en la última etapa mía en los varones, querían que nos metiéramos entre los 10 o 8 del mundo y le decía que era muy complejo, casi que ya estaba, que entre los 12 del mundo estábamos más que bien, que la realidad nuestra no es dar un batacazo y se demostró en este mundial, porque tocó una zona con dos equipos del nivel de abajo de Argentina. El cruce también le tocó con Japón, que es un equipo bastante inferior a Argentina, y no se pudo meter entre los 8 teniendo esa ayuda suerte en los sorteos, que también me pudo haber tocado a mí en su momento, ¿no? Estás a un gol de Qatar, decís, sí, yo qué sé, un gol a veces es mucho. Entonces creo que para poder insertarnos en la liga realmente tiene que haber una estructura profesional en nuestro deporte. ¿Tuviste que cambiar algo de tu manera de entrenar o de dirigirte a los jugadores de tu paso con los gladiadores ahora con las chicas? No, de entrenar no, entreno de la misma manera, con la misma intensidad. Siempre fui muy respetuoso con los jugadores, entonces no tuve que adaptar tampoco demasiado mi vocabulario. Y no, creo que trabajo de la misma manera. Sí, quizás el manejo o la construcción de la identidad del grupo es diferente, pero no, después no. ¿Se proyecta igual? O sea, el proyecto a largo plazo es, digamos, el mismo o, se evalúa primero lo que ya había de base y de ahí en base a eso se hace. No, el primer objetivo es clasificar a los Juegos Olímpicos de París, siempre fue ese, sabiendo que teníamos ante una posibilidad como esta de Tokio, que la verdad nos tocó, nosotros estábamos muy bien en el año pasado después del Mundial, y bueno, esto creo que nos afectó un poco, más que todo en la imagen y en el rendimiento, ¿no? Que quizás no sé si lo hubiéramos ganado, pero que hubieran sido otros partidos seguro, como fue en el Mundial. La realidad de los varones cuando yo empecé era diferente, estaban un escalón más arriba que las mujeres cuando empecé con las mujeres, y por suerte habíamos trabajado con un grupo de chicos en formativas, que hoy son Leo Maciel, El Colo, Diego, los dos Fernández, Vieira. Toda esa camada empezó con nosotros de muy chico y ya venía con una forma de trabajar, nada, que estaba adecuada a lo que pretendíamos. Entonces sí hay diferencias con respecto a lo que fue el inicio, pero sin duda creo que el objetivo de ser olímpicas se va a conseguir. Es como que en el proyecto de los varones fueron como que los jugadores fueron creciendo a la par del proyecto también, ¿no? ¿Eso tuvo mucha repercusión? ¿O decís que podría haber pasado también con otros jugadores de otra edad? No, lo que pasa nosotros en esa categoría, nosotros en las formativas nos fue muy bien. Con ese equipo salimos cuarto en un mundial, en el juvenil, sexto en el junior. Entonces también eso marca porque habíamos tenido resultados, porque eran jugadores que eran buenos y se los potenció al máximo, se les sacó más el jugo a ese grupo. Creo que esa fue la clave y ya venía con una mentalidad ganadora. ¿Y dónde, o sea, cuál es la clave para mantener un grupo por tanto tiempo? O sea, me imagino que hay desgaste en el medio entre los jugadores, entre el cuerpo técnico. ¿Cómo se hace para mantenerse tanto tiempo? Mirá, sí hay desgastes, sí es normal, de cualquier relación hay desgastes. Cuando yo creí que ya no le podía aportar a ese grupo, decidí dar un paso al costado, que fue después del Mundial de Francia, 2017. Después de 12 años, había estado 10 con los varones, con los mayores y 2 de juveniles, pero creo que hay ciclos y es bueno saber reconocer cuándo tenés que correrte y correrte. Siendo amateur, ¿cómo hacen los jugadores también para poder dedicarle ese tiempo? Me imagino que también hay de parte del cuerpo técnico, tiene que ser un poco flexible. eh, También con los clubes, no sé, supongo que los chicos, muchos trabajan, muchos estudian. Mira, la selección entrena como un club. Nosotros entrenamos 7 entrenamientos a la semana con las chicas ahora, de promedio, de ahí para más, depende de la época del año. Entrenamos a la mañana y a la tarde. Y hay unas becas de apoyo tanto de Secretaría de Deporte de Nación como de NAR. Entonces eso ayuda un poco a nada, poder invertir ese tiempo ahí. Si bien no es lo ideal, es una ayuda económica que es importante, le da ayuda, entonces por eso por ahí pueden dedicar su tiempo a eso. Y después están los que trabajan y estudian en los otros tiempos, ¿no?
Estuviste entre los 5 candidatos a mejor entrenadores de la década por los premios Conex, con Gallardo, con la Oveja Hernández, con el Chaparretegui, con Simeone. ¿Qué encontrás en común entre los 5? No, no sé si encuentro algo en común, que somos entrenadores todos, pero la verdad que me han nominado ahí, sin duda fue un reconocimiento, un mimo muy grande, y más estando con dos de fútbol, que es otro planeta, con el Chapa, que fue campeón olímpico, es conocido, y con el Oveja, que fue subcampeón del mundo. Entonces creo que es un reconocimiento a un deporte como el mío, que empezó a tomar visibilidad y empezó a hacerse quizás más, más público, ¿no? Que es más llegado a la gente después de la creación de los gladiadores allá en el 2011. Creo que ese reconocimiento fue a la construcción de los gladiadores, no me cabe duda. No sé si no me considero entre los 5 entrenadores de la década de todos los deportes. Así que fue un abrazo al alma muy importante para mí. ¿Qué es lo más importante que tiene que tener un entrenador? Yo creo que primero tiene que ser buena persona, que tiene que tener formación, y la formación tiene que ser continua y tiene que tener liderazgo. Si no tenés liderazgo no podés ser entrenador. Después hay diferentes tipos de liderazgo, ¿no? Pero bueno, creo que el liderazgo y que tu gente crea en vos me parece que es el punto más clave. Si tus jugadores no creen en vos, estás listo, no podés ser entrenador. ¿Y cómo se hace para que se crea en uno? Mira, yo creo que una consecuencia entre lo que hablas, lo que decís, tus hechos y que te sientan. O sea, lo que hablas, que sea, lo que haces que sea lo que decís y que te sientan que es de tu interior. Creo que eso es clave para ser creíble. Estás muy ligado a River. Eh, ¿Tuviste charlas con Gallardo? ¿Te cruzás con él en el club? No, charlas no. El fútbol habitualmente está en Ezeiza, no en River. Sí, nos cruzamos alguna que otra vez en el club. Nada, yo nací en el club y él también, así que en algún momento cuando era chico nos habremos cruzado también, pero no, relación así directa no. Me imagino que, bueno, sí, seguís a River. ¿Qué crees que es lo que tiene él que lograr tanto llegar a los jugadores y tantos éxitos en el campo de juego? Mira, creo que es un líder y nada, y creo que potencia a sus jugadores, porque hay jugadores que él pone y los va potenciando y van siendo crack una vez que los maneja él. Creo que su liderazgo es lo más importante, más allá de lo táctico, que obviamente lo tiene que tener clarísimo. Una curiosidad es que, bueno, de la época de Gallardo en River se ganó más de lo que se perdió en términos de lo que se gana y se pierde, ¿no? Se ganó muchísimo, quizás también se perdió. Pero, ¿cómo se les enseña a los jugadores también cuando tenés tantas victorias y no tantas derrotas? No, que también vos podés, o sea, el aprendizaje no es solamente cuando perdés. No es que vos perdés porque hiciste las cosas mal y ganás porque hiciste las cosas bien. A veces perdiendo hiciste cosas bien y también te sirve para tu aprendizaje. Y a veces ganando también hiciste cosas mal y te equivocaste. Entonces también siempre hay que utilizar todo para el aprendizaje. Ganar no es sinónimo de hacer todo bien y perder no es sinónimo de hacer todo mal. ¿Disfrutás de ser entrenador? Sí, sin duda, me encanta, es una pasión y ya cuando había estado 1 año y medio sin dirigir, que lo que hice fue reinventarme y seguir formándome, nada, me faltaba esa adrenalina. ¿Qué hiciste en ese año que estuviste ahí? Entre dirigir y dirigir. Bueno, yo trabajo en River en la gestión, estoy con Daniel Fidalgo, que es el director de deporte, estoy ahí colaborando con él como su director de deporte, con Rubén Eiras. Nada, abocado a esa función y también lo que hice fue formarme fundamentalmente, seguir estudiando y seguir preparándome, no solamente del handball, ¿no? Sino también estuve haciendo trabajo con Daniel Lowe, que es un coach que está conmigo en la selección. Nada, creo que lo que hice fue invertir tiempo en mí, que mientras estaba en la selección a veces se complica por lo intenso que es, así que aproveché eso.
lo más común en el deporte, bueno, son las emociones, ¿no? ¿Cómo hace un entrenador para controlar las emociones, tratar de darle tranquilidad a los jugadores en un momento en el que quizás faltan 2 minutos y está el partido empatado? En esas situaciones límite, ¿cómo hace un entrenador para controlarse? Creo que una de las fortalezas que tenemos que tener los entrenadores es gestionar las emociones. Y para poder gestionar las emociones de nuestros jugadores, tenemos que gestionar nuestras emociones. Entonces, nada, se trabaja eso. Yo creo fundamentalmente que es muy importante conocer a tu equipo y saber qué es lo que necesita cada individualidad en ese momento. A veces, por eso las charlas o la parte de gestión de emociones, no a veces siempre es muy personal, porque quizás a un jugador hace falta un reto o un enojo y a otro nada, una palmada en la espalda para que rindan. Entonces creo que poder conocer a tu grupo es lo que marca cómo manejar la gestión de emociones. ¿Y cómo se trabaja eso? No, fundamentalmente esto, conociendo al grupo, y yo creo que tiene que ver fundamental con la formación que has tenido, no de la capacitación, sino la formación que has tenido en tu casa, ¿no? De cómo te han formado a cada uno en nuestra casa, y creo que eso es, eh, más allá de lo innato que tenés, creo que en la formación personal es la que te da las herramientas para poder detectar y manejarte de esta forma. Es un deporte que, bueno, en estos últimos años creció bastante justamente por todos estos éxitos de los gladiadores. Eh, ¿Se nota la diferencia a partir de la cantidad de jugadores que hay actualmente en, no sé, en las categorías menores, en juveniles, en junior? ¿Cómo fue creciendo a partir de los éxitos? Sí, se nota, hubo un impacto muy grande ya en el 2011 con el Mundial de Suecia y la victoria en Guadalajara. Creo que ese fue el quiebre en el deporte nuestro, ¿no? Obviamente acompañado con un trabajo dirigencial de desarrollo, después la de entrenadores, de torneos desde chicos de 12 años para arriba, a nivel federación, a nivel clubes. Sin duda hay un desarrollo, no es que solamente los gladiadores han construido esto, una construcción entre la parte dirigencial, la parte de entrenadores, los jugadores, que sin duda creo que el punto de quiebre fue los gladiadores. Antes se llamaba la selección argentina de handball y antes en algún momento lo pusieron los Tigres. Pero bueno, nada, creo que sí, que hoy hay un desarrollo muy grande y ha crecido mucho más en cantidad el handball femenino que el masculino. Te hago la última y ya te libero. Tuviste un accidente a los 12 años, has contado que casi perdés una pierna. eh, y como que a partir de ahí te quedó una reflexión de alguien que te hizo una reflexión justamente de por qué yo y por qué vos no. Contame bien la anécdota y explícame qué te quedó de eso, que está muy bueno. Sí, en realidad yo tenía 12 años, tenía una moto y me pegué un palo contra un auto, era muy chiquito, y yo iba a un colegio salesiano, a Don Bosco, y había un sacerdote en ese momento que un día bueno, me vino a visitar a mi casa. Yo le decía por qué me había pasado a mí, por qué a mí, ¿no? Creo que es el ponernos en víctima, por qué a mí, por qué a mí. Y él me dijo, ¿por qué no a vos? ¿Por qué no te sentís un elegido que te ponen esta prueba en tu vida para poder superarla? Y nada, creo que de ese día dejé de decir por qué a mí, por qué a mí, y cada vez que me pasa algo lo tomo como un desafío nuevo en mi vida. Por eso nunca estoy en rol de víctima, de uy, nos pasó esto, uy, me pasa esto. Creo que es una forma de ver la vida y trato de inculcarlo en mis equipos, en mi vida, en definitiva, en todo lo que lidero, que me toca liderar. Eh, por eso a mí me gusta la frase esa que dice que no importa lo que nos pase, sino lo que hacemos con lo que nos pase. Porque a todos nos pasan cosas. Y si nos victimizamos, en definitiva, vamos a estar siempre llorando por los rincones de que nos pasa todo a nosotros. Y yo lo uso para potenciarme y a ponerme más en foco cuando me pasa algo. También creo que soy de las personas que busca que las cosas pasen y no esperar que nos pasen. Bueno, Eduardo, fue un placer poder hablar con vos este rato, lo disfruté bastante.
Muchísimas gracias. Abrazo grande, cuídate y nos vemos. Igualmente. Así habló Eduardo Gallardo.